Hola, hoy día quiero hablar contigo acerca de la fiesta de las trompetas. Estamos en el estudio número 15 sobre los temas del santuario. Ya hemos estudiado varias de las fiestas del calendario anual del pueblo judío y cómo estas fiestas se han ido cumpliendo a lo largo de la historia. Empezamos estos temas hablando acerca de la fiesta de la Pascua y cómo esta fiesta de la Pascua, el sacrificio del Cordero, fue el anuncio del sacrificio de Cristo Jesús, de su crucifixión por ti y por mí. También hablamos acerca de la fiesta de los panes sin levadura y cómo se cumple en el motivo por el cual Cristo muere en la cruz del Calvario. Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario para librarnos del pecado y para darnos una nueva creación. Después hemos estudiado acerca de la gavilla mecida, y la gavilla mecida es un símbolo clarísimo de la resurrección de Cristo Jesús. Este símbolo también se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo y su posterior ascensión al cielo junto con las primicias, aquellos santos hombres y mujeres de Dios que ya se encuentran en el cielo, ya es un anticipo del plan de salvación y que este plan de salvación no se puede detener. Después hemos estudiado la fiesta del Pentecostés, que señala este momento cuando Dios le da al pueblo de Israel la santa ley de Dios, y es el momento también cuando Dios le envía a sus hijos, a los discípulos de Cristo Jesús, el don del Espíritu Santo de una forma sobrenatural en el día de Pentecostés, y ellos salen ahora a predicar el Evangelio, a enseñar la verdad al mundo. Ahora vamos a empezar a estudiar acerca de esta fiesta de las trompetas que se realizaba el día 1 de Tishri, y vamos a leer Levíticos capítulo 23 versículos 24 al 26. Ahora, una cosa importante que vamos a ir viendo es el calendario del pueblo de Israel, que te lo vuelvo a mostrar, y uno se va a ir dando cuenta de que estas fiestas ya se empiezan a realizar en otro momento del año. Las primeras tres grandes fiestas del pueblo de Israel se realizan en el momento de la primavera. La siguiente fiesta, que es la fiesta del Pentecostés, se realiza 50 días después de la fiesta de la gavilla mecida. Y de allí, si tú sigues viendo este calendario, ya se terminan las cosechas del año, y una vez que se terminan las cosechas principales del año, ya llega el momento del otoño. Y justamente en este momento del otoño llega el mes de Tishri, y en ese primer día de Tishri y durante ese mes de Tishri se van a celebrar las tres últimas fiestas de este calendario religioso judío que marca de muchas formas cómo el plan de salvación se va a cumplir para ti y para mí en este mundo en el cual nosotros vivimos y en el futuro muy próximo que ya viene. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Levíticos capítulo 23, versículos 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Otra explicación de esta misma fiesta se encuentra en el libro de Números, capítulo 29, versículos 1 al 6. O sea, era un momento de una santa convocación, era un momento muy especial. Ahora, ¿cómo esta fiesta se hacía? ¿Cómo esta fiesta se realizaba en tiempos bíblicos y se sigue realizando ahora en cierta medida también en nuestra época? En primer lugar, esta fiesta se llamaba el Yom Teruah. Era la fiesta de las trompetas. Yom Teruah significa literalmente algo así como día de clamor, día de clamar. Señalaba el inicio de las últimas fiestas del año, luego de las cosechas. Se realizaba el 1 de Tishri. El día 10 se celebraba el Yom Kippur, el día del juicio a los santos del Altísimo, y del 15 al 21 se terminan las celebraciones de las cosechas del pueblo de Israel con la fiesta de los tabernáculos. Pero estas cosechas, recuerda, tienen un significado muy profundo porque también implican la cosecha espiritual del pueblo de Dios. Hay 4 puntos importantes para resaltar aquí. En primer lugar, esta fiesta comenzaba el séptimo mes. Hay una pausa en el tiempo durante el año mientras se realiza las cosechas, ¿verdad?
Hay una conmemoración, dice el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 4, es un sábado especial, de hecho es el quinto sábado ceremonial del año, hay un sonido de trompetas, están clamores de urgencia también, los sacerdotes tocaban unas trompetas de plata que había en el santuario para este propósito especial, para la llegada del día del juicio a los santos del Altísimo, y el pueblo de Israel en sus celebraciones también había grandes clamores porque llegaba el momento del juicio para el pueblo de Dios. Había una santa convocación, un anuncio de lo que vendría. Esta fiesta, así como te la estoy mostrando, es como Dios le pide a Moisés y al pueblo de Israel que lo celebrara, y como aparece en la Biblia. Pero ya tiempos después, sobre todo a partir de la división que hubo en el pueblo de Israel entre el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá, poco a poco se empieza a usar el calendario babilónico. Se hace una adaptación de ese calendario babilónico a la usanza judía, y el primer mes de ese calendario es el mes de Tisri también, y en ese mes más bien se empieza a celebrar el comienzo del año. Es el año civil, no es el año religioso. El año religioso para el pueblo de Israel comenzaba en el mes de Nisan. Pero como el mes de Tisri se empieza a celebrar ese primer mes del año civil, a esta fiesta también se la llega a llamar como el Rosh Hashanah, algo así como la cabeza del año, el inicio del año civil. Pero originalmente la fiesta se la llamaba como Yom Teruah. Ahora, ¿cómo estas fiestas se cumplen en la historia? Y esto tiene que ver con el inicio de la Reforma Protestante, tiene que ver con el cumplimiento de otras señales bíblicas, grandes señales que empiezan a pasar en la historia, y tiene que ver con el redescubrimiento, porque la Biblia durante la Edad Media había sido oculta, había sido inclusive prohibida, había sido inclusive quemada, pero a medida que iban avanzando los años, ya cuando llega la Reforma Protestante, ya cuando empieza a haber un redescubrimiento de las verdades bíblicas, se empiezan a encontrar otra vez las verdades de la Biblia, y una de las verdades que empieza a ser anunciada y predicada es la realidad de la segunda venida de Cristo Jesús. Ya para este momento muchas iglesias tenían ideas distorsionadas acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Algunas en la práctica ya no la creían más bien de que en algún momento ya cuando todo el mundo fuera cristiano, entonces ya se habría cumplido el propósito de la iglesia cristiana. Pero ese no es el propósito de la iglesia cristiana. El propósito de la iglesia cristiana es encontrarse con Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Entonces, uno de los que empieza a redescubrir esta gran creencia, esta gran verdad de la palabra de Dios, es un jesuita chileno que se llamó don Manuel Lacunza. Él vive entre el año 1731 y el año 1801. Él escribe durante muchos años una obra que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Esta obra se concluye más o menos el año 1790, pero es publicada después de la muerte de este hombre bajo un seudónimo, y esta obra tiene conceptos muy revolucionarios, aunque todavía se anclaba en la interpretación medio alegórica que tenía lamentablemente el papado en esa época. Ya Lacunza empieza un tipo de revolución. Él empieza a decir, no, la Biblia habla de una venida literal de Cristo Jesús. La venida habla de un momento cuando Cristo Jesús vendrá a juzgar realmente a los vivos y a los muertos, tal como es anunciado en la Escritura. Entonces él empieza esta revolución, él empieza este anuncio de la necesidad de buscar a Dios, porque la venida del Mesías, la venida del Señor, la segunda venida, está a su juicio muy cerca, y de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, aparece otro hombre en la historia, sobre todo en la historia de las Américas, y este hombre se llamó Francisco Ramos Mejía. Él fue un prócer de la independencia
de Argentina. Durante esos años empiezan a pasar muchas cosas. Empieza la revolución industrial, se dan el terremoto de Lisboa, se empieza a dar una cantidad de cosas. Y también se empiezan a dar la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, empiezan a pasar cosas tremendas y grandes en la historia, como que una nueva era estaba despegando y también empieza a esparcirse en el mundo el conocimiento de la palabra de Dios. Y una de las personas que lee los escritos de Manuel Lacunza es este señor, Francisco Ramos Mejía, que es considerado el primer adventista moderno. Él básicamente desarrolla y pone en marcha una colonia, un grupo donde él, en la propiedad, una propiedad muy grande que él tenía allí en la Argentina, enorme propiedad, él allí a la gente que vivía en su propiedad le empieza a enseñar a la palabra de Dios, les habla del sábado, les habla de la segunda venida. Fue un hombre que esperaba la venida de Cristo Jesús, gran hombre, este prócer de la independencia del país de la Argentina. También puedo mencionar, entre varios otros, a José María Gutiérrez Rosas. Este señor vive entre 1769 y 1848. Él era un abogado mexicano y él también lee la obra de Manuel Lacunza y escribe un libro que se llama Consulta a los sabios sobre la aproximación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de eso aparece en la historia, aparecen varios, o sea, empieza a haber como un resurgimiento en los 5 continentes de este planeta Tierra, empieza a aparecer gente que empieza a hablar acerca de la venida de Cristo Jesús, de que el mundo estaba cambiando, pero estaba cambiando para el momento final de la historia de la humanidad. Y una de las personas que surge ahora en los Estados Unidos es un predicador bautista que se llamaba Guillermo Miller. Él vive entre el año 1782 y el año 1849 y él lidera lo que es conocido en la historia de los Estados Unidos como el segundo gran avivamiento, el inicio del movimiento millerita y también el inicio del movimiento adventista. Y bueno, ya después vendría alguien que ayudaría mucho, específicamente en Sudamérica, a la difusión de estas ideas, el señor Eduardo Forga, arequipeño, peruano. Él vive entre el año 1871 y el año 1915. Él es considerado el Martín Lutero de Sudamérica. Entonces, con todas estas estos anuncios y con todos estos escritos, Miller escribe un libro que se llama Evidencia desde la Escritura y de la Historia acerca de la segunda venida de Cristo Jesús por el año 1844. Guillermo Miller pensaba de que Cristo Jesús vendría el año 1844. Publica su libro 10 años antes, el año 1834. O sea, en este momento de la historia ocurre una cantidad de cosas, justamente 10 años, algo así como 10 días proféticos antes de la llegada del año 1844. Ahora, el cumplimiento antitípico de esta fiesta del Yom Teruah está relacionado con la apertura del sexto sello. En el sexto sello del libro de Apocalipsis pasan una cantidad de cosas. El terremoto de Lisboa, el año 1755, el día oscuro, el año 1780, la caída de las estrellas, el año 1833. Estos fueron eventos tremendos. El terremoto de Lisboa es uno de los terremotos más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Si se repitiera este terremoto en el mismo lugar, en el mismo epicentro, hay estimaciones que hablan de 2 a 5 millones de gentes que morirían. 2 a 5 millones de personas que morirían en la zona donde este terremoto ocurrió. El día oscuro es un día inexplicable en la historia. Realmente fue todo un día de oscuridad en una gran zona hacia el este de los Estados Unidos, y la caída de las estrellas
es la caída de meteoritos más grande registrada en la historia de la humanidad. O sea, nunca hubo una caída de estrellas tan grande. O sea, mientras todas estas señales físicas iban pasando, la Biblia se iba redescubriendo, la Biblia se iba anunciando, empezaban tremendos movimientos independentistas, guerras que cambiarían completamente la faz del mundo como nosotros lo conocemos. Ahora, uno de los elementos que te estoy mencionando en este slide es la independencia de las colonias americanas, como tú puedes ver allí. Muy bien, dice Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es muy interesante que la palabra de Dios habla del sonido de las trompetas. Y en el Antiguo Testamento las trompetas se sonaban por diversos motivos, pero en el Nuevo Testamento el sonido de las trompetas se presenta de una forma sobresaliente relacionada con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se tocan las trompetas es porque la segunda venida de Cristo está muy cerca. Y cuando es el momento de anunciar, de proclamar a gran voz, por ejemplo, los ángeles en el libro de Apocalipsis, también ese es el momento de anunciar de que el juicio antes de la segunda venida de Cristo Jesús también está pronto a realizarse. Mira este otro pasaje del Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51, 52 y 57. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí también nosotros tenemos otro anuncio de un toque de trompetas. ¿Por qué se toca la trompeta? Porque Cristo Jesús está pronto a venir aquí a este mundo. Está pronta la terminación de la maldad, del sufrimiento, del dolor en este mundo. Estamos enfrentando el fin del tiempo del fin. Vamos a otro pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 14 al 17. Este es otro anuncio de un toque de trompetas en la palabra de Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, todos estos textos del Nuevo Testamento hablan de que las trompetas se tocan en el cumplimiento antitípico de las profecías del Antiguo Testamento cuando se anuncia la segunda venida de Cristo Jesús. Las trompetas señalan de que la segunda venida está cerca, de que este mundo no va a quedar en la historia así nomás abandonado por Dios para siempre, de que en algún momento Dios va a intervenir en la historia de este mundo, que es más, que Dios está conduciendo los asuntos de la historia hacia el momento de su segunda venida, cuando Cristo Jesús venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, y esto es acerca de los toques de trompeta. Pero ¿qué acerca de los ángeles que claman en la Biblia acerca de las cosas que van a pasar en el tiempo del fin? También hay pasajes para esto. Déjame leerte algunos de ellos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. Este pasaje del libro de Apocalipsis
habla acerca del tiempo del fin. Habla acerca de lo que va a pasar justo antes del primer momento en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo Jesús aparece viniendo sobre las nubes de los cielos. O sea, el primer anuncio de la segunda venida de Cristo Jesús está precedido por el anuncio de la llegada del juicio por 3 ángeles que aparecen allí en el cielo. Y este ángel dice, ¿no? Este evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La fiesta del Yom Teruah era el momento para tocar las trompetas, era el momento para clamar, porque el día del juicio, los santos del Altísimo, el día del juicio del gran pastor hacia el pueblo de Israel, estaba cerca, el día del Yom Kippur. De la misma manera, en el libro de Apocalipsis aparecen los ángeles de Dios hacia el tiempo del fin, si tú crees que el libro de Apocalipsis tiene profecía bíblica, anunciando también con gran voz la llegada de un juicio. ¿De qué juicio estamos hablando? De un juicio antecesor a la segunda venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El famoso juicio a los santos del Altísimo, del cual hemos hablado en los temas del libro de Daniel, si tú puedes buscar, o si no también cuando hablemos acerca del libro de Apocalipsis, el juicio a los santos del Altísimo. Ahora vamos a este otro pasaje. Sigue diciendo el versículo 8 al 10. Y sigue otro ángel, un segundo, diciendo, ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Estos pasajes aparecen en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Es un libro que nos habla de lo que pasa en este mundo desde el momento en que Cristo Jesús asciende al cielo hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro, hacia el momento cuando Cristo Jesús vendrá. Este libro de Apocalipsis dice que antes de la segunda venida de Cristo Jesús, específicamente el capítulo 14, va a haber un gran clamor. Los ángeles claman con voz potente que hay un juicio que va a llegar. Todo esto hay una relación muy evidente, muy clara con las antiguas celebraciones del calendario religioso del pueblo de Israel, con las fiestas religiosas del pueblo de Israel. Estas fiestas que iban anunciando de que la cosecha iba a terminar, de que ahora iba a venir el día del juicio y de que ahora era el momento de mudarse y estar cerca a Jerusalén por varios días para estar allí juntito con Dios, juntito al santuario, bien cerca al santuario. Todo esto es anuncio de cosas grandes, de eventos mucho más grandes que están siendo anunciados en la Biblia, que se encuentran en las profecías bíblicas. Si estas cosas se están cumpliendo tal como te hemos explicado que han ido pasando en la historia, y ahora hay gente que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, ahora hay gente que yo he escuchado amigos míos muy queridos que así conversando me dicen, yo creo que el fin del mundo está cerca o cosas así. O sea, frente a todo este mundo que está cambiando tan rápidamente, que hay mucha gente que piensa de que hay algo que está a punto de suceder. ¿No será que las profecías bíblicas se están cumpliendo de verdad? ¿No será que la venida de Cristo Jesús está realmente muy cerca? ¿No será que el día del juicio a los santos del Altísimo ya comenzó? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que anuncian las profecías bíblicas. Ahora, si esto es así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que despertar nuestros oídos, tenemos que buscar a Dios. Lo que hacía el pueblo de Israel luego de estos grandes clamores era una profunda necesidad. Ellos buscaban a Dios más que nunca, porque el momento del juicio llegaba, porque el momento cuando Dios separaba a aquellas personas que habían sido fieles a Él, de aquellas personas que se habían separado del pueblo de Dios, llegaba.
ese momento está pronto a llegar. Si el fin del mundo está cerca, si hay tantas cosas que están cambiando, ¿cuánto no necesitamos tener más y más fe en Dios? ¿Cuánto no necesitamos entregarle nuestro corazón realmente a Dios cada día? Pedir que su Espíritu Santo llegue a nuestra vida para que todas estas fiestas del pueblo de Israel tengan un cumplimiento final en tu propia vida, en tu propia existencia. Y cuando venga el juicio y se vea tu nombre esté revestido de la justicia de Cristo Jesús. Y que Dios pueda pasarte en ese juicio. Y que puedas encontrarte con Cristo Jesús cuando Él venga. Este es el estudio de la fiesta del Yom Teruah, el día del clamor antes del juicio. Que Dios te bendiga.